El infarto agudo de miocardio. Necesitamos evaluar los criterios básicos para hablar de un infarto. Número 1. Elevación del EST. Tiene que ser igual o mayor a 2 milímetros en precordiales continuos. Para eso vamos a hablar de las diferentes caras del corazón. Hablar de precordiales continuos significa que no tienen que ser dos derivaciones diferentes, sino tienen que ser dos derivaciones de una misma cara. La elevación de 1 milímetro en la cara inferior, eso es bien importante. En cara inferior basta que se eleve 1 milímetro, vamos a tener como característica de un infarto. Estos dos puntos son para las elevaciones del ST. Cuando hay disminución del ST, lo que llamamos el infra-ST, tiene que ser igual o mayor a 2 milímetros en derivaciones B1, B2 o incluso en B3. Tiene que ser un ligero aumento del ST igual o mayor de 1 milímetro en ABL y B6. Es bien importante mencionar el bloqueo completo de rama izquierda y el haz de His, que es un criterio bien indicativo de infarto. En un paciente que tenía un electro normal y que aparece súbitamente un bloqueo de rama izquierda y que tiene signos y características clínicas de un infarto, entonces lo vamos a denominar como un criterio importante el bloqueo completo de rama izquierda. No se olviden entonces que la clínica es muy importante. El electrocardiograma puede ser normal y el paciente puede estar presentando un infarto. Por lo tanto, los criterios electrocardiográficos son simplemente un apoyo, no son prácticamente primarios. En sí tenemos que ver la relación entre lo que es la clínica y el electrocardiograma. Esta diapositiva es la más importante para poder entender el electrocardiograma. Son las diferentes caras del corazón y sus localizaciones. Empecemos. Cara anterior. En la cara anterior, cuando yo veo que hay un infarto extenso, puedo llamarlo infarto anterior extenso, cuando observo la lesión en todo lo que son las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, D6, incluso abarcando D1 a BL. ¿Qué pasa cuando hablo de un infarto anteroseptal? El infarto abarcará B1, B2, B3, B4. ¿Qué pasa cuando es solo septo? B1, B2. Cuando es anterolateral, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Cara lateral, B5, B6. Lateral alta, D1, ABL. Como ven, en el infarto anterior extenso es la combinación de la parte anterior, lateral e incluso septo. Cara inferior, D2, D3, ABF. Cara posterior, B1, B3. Es bien importante tomar en cuenta que cuando hay un infarto de cara posterior se asocia mucho con la cara inferior. En el caso del infarto del ventrículo derecho vamos a hacer el B4R, es decir, en la parte posterior del tórax. Vean en esta diapositiva que he sacado del libro de Dubin, donde vamos a observar B1, B2, B3, B4, el famoso supra-ST, es decir, aquí vamos a ver una Q y el ST, una elevación ST, es decir, 1, 2, 3, la lesión se observa en 4 lugares. Lo vamos a observar más detallado en otras diapositivas. Aquí también vamos a observar un infarto anterolateral, es decir, que tenemos que observar todo lo que es B3, B4, B5, B6, D1 y ABL según el cuadro anterior. Observamos que en D1 hay un supra-ST, en ABL hay un supra-ST, D1 y ABL es la parte más alta. Ahora observamos en B5, B6, prácticamente vamos a observar en todo lo que es la parte anterior 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay una elevación, es decir, pueden ver la onda S y luego a nivel de la línea hacemos una elevación de aproximadamente 3 milímetros. Como ustedes pueden ver, también aquí hay una característica bien importante en ABF.
hay un infra, es decir, a nivel de la línea vamos a ver 1 a 2 milímetros haciendo una depresión del segmento ST. Infarto inferior, ¿dónde se lo debe evaluar el infarto inferior? De 2, de 3 ABF. Cara inferior. En este electro vamos a observar, entonces cuando vemos cara inferior, directamente vamos a observar D2, D3 y ABF. Vemos D2, la onda P, la Q, la R y la elevación que lo llamamos el supra ST. Entonces supra ST en derivación D2, supra ST en D3 y me voy buscando ABF. Entonces los tres. Un criterio bien importante es de como requisito tiene que ser en dos derivaciones de una cara. Por ejemplo, si solo fuera D2 y D3 y ABF sean normales, se tendría que buscar otra causa. El requisito es que haya dos derivaciones en una misma cara. Ustedes también pueden ver en D1 y en ABF, que hemos dicho que es la parte más alta. Vean, hay un infra de aproximadamente acá 2 milímetros y acá 1 milímetro, que son patológicos. Póstero inferior. Cuando hablamos de póstero inferior tenemos que hablar de la parte inferior, ¿no? Recordamos 2, 3 y F. Posterior B1 y B2. ¿Me siguen con el puntero? Entonces ABF, el característico supra ST, D2 supra ST, D3 supra ST. Ahora, ¿cómo veo que es la parte posterior? Me voy B1, B2, B3. Siempre se va a observar esa característica de tener una depresión del segmento ST, es decir, infra. Siempre vamos a observar esa característica B1, B2, B3. Cuando hay un infarto inferior, estamos hablando de que hay una lesión a nivel de la coronaria derecha. Es decir, que si hay alteración de la coronaria derecha, hay menor irrigación del nodo sinusal, por lo tanto el paciente en la parte clínica se va a asociar con más arritmias. Entonces en esta diapositiva vamos a observar qué otras características pueden presentarse en el infarto. 1. Las Qs. La presencia de la onda Q puede ser que el infarto ya pasó, sea un infarto antiguo o un infarto que ya ha cursado con la fase de necrosis. Por ejemplo, si observamos la secuencia de la R de B1 a B6, vamos a observar que las ondas R tienen que ir cambiando de tamaño, lo que llamamos progresión de la R. Pero ¿qué pasa si no hay progresión de la R? Llamamos amputación de R, que es sinónimo de un infarto de miocardio. Es bien importante tomar en cuenta en la evaluación, ya sea en la parte aguda o en la fase de estabilización del infarto. Bien, acá en esta diapositiva la estamos denominando como una cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando las ondas T negativas, es decir, no estamos hablando propiamente de un infarto, sino de una fase precoz, es decir, una isquemia, que se puede catalogar como un dolor torácico. Entonces, ¿cómo se evalúa una isquemia? Con las ondas T negativas. Vean, si me siguen con el puntero, ABL, T negativa, D1 negativa, D2, una onda T plana, ABF, T plana, ligeramente negativa, D3 plana. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una onda Q profunda, que es sinónimo de que ha habido un infarto antiguo. Yo encontré esta lesión de la Q en D3, por lo tanto es mi obligación buscar en D2 y ABF, que es la cara inferior. D3, ABF, D2. Y efectivamente encuentro las ondas Q profundas, es decir, este paciente ya tuvo un infarto, es un infarto agudo de miocardio, ya en una fase posterior a la estabilización miocárdica que ha dejado una secuela. Y acá vamos a observar de B1 a B6 todas las características de isquemia, es decir, ondas T planas y algunas son negativas. En este electrocardiograma vamos a tomar en cuenta que
en B1, en B2, vamos a observar la característica típica de un bloqueo completo de llama izquierda. Como les dije anteriormente, tenemos que asociarlo mucho a un infarto, si tiene la clínica. Acá lo más importante es ver si cumple el criterio de bloqueo de llama izquierda o es un bloqueo incompleto. Pero me llama mucho la atención que no hay progresión de R acá y acá y acá. Prácticamente la R no existe o es muy pequeña en estas tres derivaciones. Por lo tanto, lo vamos a llamar como amputación de R. En esta otra diapositiva vamos a observar, vean las ondas T negativas que me indican que son T isquémicas. Si hablo de B1, B2 será septo, B3, B4 cara anterior, B5, B6 cara lateral. Y si hablo de D1 y ABL será la parte más alta. Por lo tanto, la isquemia en este paciente es anterior extensa o podemos llamarlo anterolateral alta también. En esta diapositiva también vamos a observar la presencia de la amputación de R. Acá observamos verdaderamente un supra-ST muy marcado. Lo vamos a localizar a nivel de B4. Si encuentro una lesión B4, es mi obligación buscar en B5, B6. Por lo tanto, el infarto será B1, B2, B3, B4, B1, B2 septo, B3, B4 anterior. Anteroseptal. El infarto será anteroseptal. Ahora puedo evaluar cara inferior. D2, D3 y ABF. En D3 veo una ligera depresión ST en toda cara inferior, por lo tanto hay un cierto grado de isquemia a nivel de cara inferior. Si ustedes ven también, teniendo un poco más de curiosidad, D1 y ABL, también hay un cierto grado de supra-ST mayor a 2 milímetros en ABL y 1 milímetro en D1. Por lo tanto, hay una característica de ser un infarto anterior extenso, y también vemos que hay una isquemia a nivel de cara inferior. Vean acá en esta diapositiva cómo es el bloqueo completo de llama izquierda, no solo bloqueo completo de llama izquierda. Si seguimos B1, B2, B3, B4, vamos a ver que hay una amputación de R, no hay un crecimiento lineal de la R como fisiológicamente lo observamos. En esta diapositiva vamos a observar, por ejemplo, B2, B3, B4, el infra-ST. El infra-ST que me va a dar una característica de una isquemia, en este caso subendocárdica. Entonces, cuando hablamos de supra-ST, entonces va a ser muy diferente a lo que es el infra-ST. El infra-ST tiene la característica de ser subendocárdico. En esta diapositiva observamos los supras-STs. En esta diapositiva también observamos supra. Es decir, ya estamos localizando con mayor facilidad los supras-STs, observando y comparando. Lo más importante es saber en qué cara lo vamos a encontrar, Por ejemplo, D2 normal. Si evalúo D2, estoy evaluando cara inferior. D2, D3 y ABF normales, cara inferior normal. Pero este paciente tiene un eje desviado a la izquierda. Ahora hago las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5, B6 y voy a observar que la lesión va a iniciar en B3, B4, B5, B6, incluso B2. Por lo tanto, será un infarto anterior o anterolateral. En esta diapositiva vamos a observar los infra-STs. Vean, el infra-ST, B1, B2, B3, en B4 no es muy visible, B5, B6, que ya observamos un supra-ST, D1 y ABL, voy a observar en ABL un infra. Ahora evalúo cara inferior, 2, 3 y F. En 2, 3 y F voy a encontrar un supra-ST. Por lo tanto, acá vamos a ver que hay mucha lesión,
Es bien importante tomar en cuenta entonces que hay un infarto en la cara inferior, que sería 2, 3 y F. Y vamos a observar que hay los supras STs muy marcados también en B5, B6. Y como es un infarto inferior, lo tenemos que asociar. El infarto inferior se asocia con infarto posterior o ventrículo derecho. Y el infarto posterior se observa en B1, B2, B3 con un infra-ST. B1, B2, B3, el infra-ST. Efectivamente es un infarto inferior que se ha prolongado a la parte posterior.